¿Comprar la Sony A7 III en pleno 2023 es una buena opción? En este vídeo vamos a hablar un poco de esta cámara y la vamos a comparar con las versiones más nuevas que han salido. La A7 III es conocida como una cámara híbrida. Tiene un alto nivel para fotografía y para vídeo. Durante mucho tiempo ha sido la mejor opción para esas personas que querían hacer las dos cosas a la vez. Actualmente es la cámara que utilizo para trabajar y para grabar estos vídeos. Y la verdad es que estoy muy contento con el rendimiento. Es una cámara full frame de 24 megapíxeles. Puede grabar a 1080 a 120 fotogramas por segundo y puede llegar a 100 megabits. Para aquellos que desconocen qué es el megabit, es la información que hay por segundo. Si el megabit es más alto, habrá mejor calidad en el vídeo. Eso lo digo porque más adelante lo vamos a comparar. También graba a 4K a 30 fotogramas por segundo con un bitrate de 100 megabits. Ahora mismo esta cámara está por 1.850 euros y vemos que desde 2020 tiene un precio estable de 100 euros arriba, 100 euros abajo. Entonces, después de hablar de las características, ¿merece la pena? Pues como siempre, depende del uso que le vamos a dar. El 90% de las personas que usa esta cámara tiene cámara para años. Así que vamos a hablar de las ventajas que tiene. Tiene muy buena resolución para las fotografías. Podemos cubrir cualquier trabajo profesional con esta cámara. De hecho, yo he realizado fotografía deportiva y nunca he tenido ningún problema. Se ven con muy buena calidad. El enfoque automático es bueno, tampoco lo podemos comparar con las A7R porque tiene un enfoque mejorado, pero sinceramente cuando estoy haciendo fotografía deportiva y vienen muchos corredores a la vez, el autoenfoque no se me va. A lo mejor con vídeo esto es un poco más justo, pero sigue siendo bueno. Sony tiene la fama de tener ISOs muy altas. Con la A7 III podemos poner ISO a 8000, que no nos vamos a preocupar del ISO. Por otro lado tenemos la batería. Desde que cambiaron las baterías y ahora llevan las FZ100, han mejorado mucho la duración. Perfectamente yo puedo cubrir una boda de todo el día simplemente con 2 baterías, o como mucho llegar a 3. Como ya he comentado antes, tenemos el 4K a 30 fps. Con esto podemos grabar cualquier vídeo profesional. Es verdad que las cámaras de ahora permiten grabar a 10 bits. Eso significa que llegamos a un bitrate de hasta 600 megabits. Y con la A7 III, como máximo, podemos llegar a 100 megabits. Eso significa que tenemos 6 veces más de información que con la A7 III. Pero ¿eso nos impide hacer vídeos profesionales? Claro que no. Simplemente tenemos que saber hacia dónde van nuestros vídeos. Por ejemplo, si van a redes sociales, a YouTube, a internet, o vamos a hacer bodas o eventos deportivos, con esto ya tendríamos suficiente. Pero si nosotros vamos a reproducir este vídeo a una pantalla grande o queremos algo más profesional, tendremos que buscar una A7 IV o una A7S III, porque estas cámaras graban a 10 bits. Así que empezamos con las desventajas. La Sony A7 III graba a 8 bits y cuando hacemos el retoque de color del vídeo a lo mejor no podemos forzar mucho el retoque porque se va a notar. No tenemos la cámara lenta a 4K. Hemos dicho que como máximo tenemos un 4K a 30 fotogramas por segundo. A día de hoy el 4K ya se usa más al día a día y cuando estoy grabando a 4K y quiero una cámara lenta, lo que tengo que hacer es pasar a 1080. Ahora vamos con la famosa pantalla. Esa pantalla que tenemos en la Sony A7 III no se puede rotar, simplemente lo podemos sacar un poco y listo. Echo de menos un poco las pantallas que llevan como las nuevas A7 IV y A7S III, que podemos abrir la pantalla y mover un poco más. Pero 3 años más tarde usando esta cámara ya me he acostumbrado un poco a usar esta pantalla. Entonces, después de hablar de las ventajas y desventajas, ¿es una buena opción esta cámara? Por supuesto que sí. Para la fotografía es muy buena cámara y tenemos cámara para años. Si vamos a hablar del vídeo, también tenemos muy buena resolución, pero tenemos que saber hacia dónde van nuestros vídeos, porque no tenemos la cámara lenta a 4K y tampoco tenemos los 10 bits. Pero si nosotros queremos que nuestros vídeos tengan una resolución extra, tenemos que pasar a otra cámara. Así que vamos a hablar un poco de las alternativas que hay para el vídeo, porque como ya he dicho antes, para fotografía la A7 III está muy bien. Primero de todo tenemos que saber qué presupuesto tenemos para gastar. Si nos queremos gastar unos 1500, 1600 máximos, tenemos que pasar a cámaras APS-C, que en Sony tenemos la 6600 y la 6500. Tiene un precio inferior que la Sony A7 III,
pero tiene las mismas características. Lo único que cambia es que no es full frame. Esta cámara es una buena opción si no nos vamos a comprar un objetivo full frame, más que nada porque valen el doble. Por lo tanto, si queremos algo económico con mucha calidad, pasaríamos a estas cámaras. Pero si queremos una cámara full frame, que yo os lo recomiendo, pasaríamos a mirar la Alpha A7C. Tiene un precio de 2.100 euros. Lo único que cambia de la Sony A7 III es que tenemos el 4K a cámara lenta. Eso sería a 50 frames por segundo y a 60 frames por segundo. Pero todo lo otro sería igual. Entonces, ¿nos sale a cuenta pagar este precio de más para tener cámara lenta? Eso ya depende de lo que necesitáis. Si estáis haciendo proyectos a 4K, lo más seguro es que en un futuro necesitáis la cámara lenta. Por lo tanto, hacéis ya la inversión y tenéis esta característica. Pero si tenemos un poco más de presupuesto, pasaríamos a cámaras que graban a 10 bits. Eso significa que tendremos un aumento de calidad. Estaríamos hablando, como he dicho antes, de la Sony A7 IV y la A7S III. Tiene todo lo que le falta en la A7 III. Tiene la opción de grabar a 10 bits, tiene la cámara lenta a 4K y tiene la pantalla que se puede girar. Eso sí, tiene un precio de 2.600 euros. Pasamos a hablar un poco de Canon. ¿Qué cámara sería similar a la Sony A7 III? Pues sería la R8. Vale 1.800 y tiene lo mismo que la A7 III, añadiendo el 4K a cámara lenta. Y bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os podéis suscribir al canal y darle me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.